Esta noche tenemos en NSN a un invitado muy importante, un invitado muy especial, con el que vamos a hablar no solamente de temas de salud, vamos a hablar también de algunos temas que tienen que ver con la realidad del país gracias al fenómeno del niño. Les estoy hablando del ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria, a quien le doy la bienvenida. Ministro, buenas noches. Muchas gracias, Vlado. Buenas noches a usted, a los televidentes, y gracias por la invitación. Así, de entrada quiero preguntarle, ¿ha repercutido en general, así, esta es una pregunta así, digamos, de diagnóstico general, ¿ha repercutido esta temporada del fenómeno del niño en el deterioro de la salud de los colombianos en general o está dentro de lo normal? Encontrar en este momento cifras que muestren ese deterioro es difícil, pero a nosotros sí nos preocupa el fenómeno del niño. Sí tiene impactos negativos sobre la salud y yo creo que el país está viviendo hoy de esas dos consecuencias, de cambio climático en general, salud ambiental en particular. El tema del Zika tiene que ver mucho con el cambio climático. Y lo que está ocurriendo en La Guajira, también casi sobra decirlo, tiene que ver con estos fenómenos de cambio climático. Pero en general la salud de los colombianos está mejor, igual, más deteriorada a raíz de la sequía. Es difícil hacer esa conexión directa más allá de estos dos fenómenos particulares que estoy mencionando. Pero yo sí creo que los temas de salud ambiental y cambio climático en particular tienen un efecto sobre los indicadores de salud. Ahora, en general, desde una perspectiva de mediano plazo, los indicadores sanitarios del país todos han venido mejorando. La expectativa de vida al nacer es hoy mucho más alta de la que era hace unos años, la mortalidad infantil ha disminuido. En general, el país, como ha ocurrido en general en el mundo en desarrollo, muestra una mejoría sistemática en la gran mayoría de los indicadores trazadores de salud pública. Un tema que a mí me tiene un poquito preocupado y es el tema de los embarazos. ¿Hay una estadística real, confiable, de cuántas mujeres que hayan padecido Zika están embarazadas hoy en el país? Sí, Vlado y televidentes. Para volvernos un poco atrás. El Zika comienza a ser una preocupación global de salud pública desde el mes de junio-julio del año pasado. La Organización Mundial de la Salud muestra las primeras alertas. En su momento, lo que el mundo conocía es que este era un hermanito menor del chikungunya. Nada se conocía de esa conexión entre microcefalia y Zika. Muchos nos han dicho, bueno, ¿ustedes por qué no se prepararon? Una respuesta que yo puedo dar de manera general es: a nadie lo pueden acusar de falta de clarividencia. No sabíamos en su momento esta conexión. Por allá en las primeras semanas del mes de diciembre se prenden las alertas globales, porque en Brasil, y en particular en el estado de Pernambuco, alrededor de la ciudad de Recife, comienzan a aparecer casos de microcefalia en pacientes o mujeres que habían tenido Zika. Y Brasil dice, en su momento nosotros teníamos 150, 200 casos de Zika al año y tenemos en pocos meses más de 4.000 en esta sola región. Eso se presentó en su momento como una gran preocupación de salud pública. Nosotros, a consecuencia de eso, empezamos a hacer desde la segunda semana de octubre un seguimiento de todos los casos de Zika y arreciamos el seguimiento en diciembre. La cifra oficial, publicada el viernes pasado en el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, es 5.013 embarazadas en estos últimos meses con Zika. 5.013 madres gestantes que tienen o han tenido Zika. Esa es la cifra. 5.013 embarazadas. Al mismo tiempo, y aquí es donde está Vlado y televidentes el misterio, no tenemos ningún caso de microcefalia. No hemos tenido en Colombia, a diferencia de Brasil, todavía ningún caso ni detectado ecográficamente, ni un niño nacido con microcefalia. Hay un debate sobre si hay o no hay una conexión directa entre el Zika y la microcefalia. Creo que la Organización Mundial de la Salud no se atreve a dar un veredicto y hay algunos centros académicos que dicen que hay unas posibilidades por allí, otras por allá. ¿Estamos ahí en un limbo? La Organización Mundial de la Salud ha hablado de asociación espacial y temporal. Todavía no se atreve a decir hay una correlación causal. En Brasil, los investigadores y el mismo ministro de Salud lo dijo de manera vehemente la semana pasada, dice: nosotros creemos y estamos dispuestos a demostrar que sí existe efectivamente una relación causal.
¿Qué estamos diciendo nosotros? Tenemos que operar como si existiera esa relación causal, por un principio básico de precaución. No nos vamos a esperar a que la ciencia dilucide esta pregunta, y por eso estamos actuando en todas las dimensiones, tanto en las preventivas como en un tema que ha sido complejo, Vlado, y es cómo comunicamos el riesgo a la población y cómo transmitimos algunos mensajes de salud pública. De allí que hace aproximadamente un mes el Ministerio de Salud de Colombia, y después yo creo que esto lo retomaron muchos ministerios de salud, les dijimos a las mujeres embarazadas, o a las mujeres que no se habían embarazado mejor, esperemos algunos mesecitos. No es el momento. Planifiquen, sean juiciosas. Planifiquen, usen condón. Es el momento para tomar decisiones responsables dada esta urgencia de salud pública. Y además, Vlado, porque esto tiene una distribución en el tiempo que vimos con el caso del chikungunya, que es muy particular. Llega y explota. Nosotros creemos que ese pico se va a dar por allá en el mes de abril, y después, cuando toda la inmunidad de la población comienza a crecer, porque el mosquito vacuna e inmuniza, el Zika como el chikungunya no repiten, cae, y cae de manera bastante acelerada. Entonces tenemos la concentración del riesgo en ese primer semestre de este año, de allí el mensaje. Porque esto no, si fuera un riesgo permanente, ese mensaje no tendría sentido, porque como es un riesgo tan concentrado en el tiempo, tiene mucho más sentido, creemos nosotros. Bueno, ¿Usted qué opina de esa recomendación? No, pues yo creo que es una recomendación, siempre es una gran recomendación que hay que planificar, siempre con Zika o sin Zika, con novia, con amiga, con esposa, con todos, y que los hijos que lleguen a este mundo sean debidamente planificados, de acuerdo con usted, pensado plenamente. todo el tema, pues porque uno arriesgarse, de pronto no, mira, no, ay, no pasa nada, no, mira, tenemos 3 días o 2 días, de pronto me llega mañana la regla y no le llega. Y ese susto yo creo que no vale la pena correrlo habiendo tantas maneras de Sin evitarlo. duda, Vlado. Estamos arreciando nuestras campañas de educación sexual. Tenemos una nueva. Bueno. Se la voy a mandar. Se llama Siempre con condón, obvio. Una cosa, ministro, usted hablaba de la prevención y de las cosas que se están haciendo, y dentro de esas medidas de prevención hay una que es extrema y radical, como es el aborto, que Sí, señor. se ha contemplado como una salida también en casos de que se compruebe por las ecografías que hay microcefalia y temas de estos. Ese tema es muy complejo, tiene mucho de largo, de ancho, porque no solo es un tema de salud, sino de moral y de religión y Muy de todo complejo, eso. con muchas sensibilidades, ¿no? Y entonces, Le quiero, Vlado, contar a los televidentes algo que es importante. Yo soy el único ministro de salud de toda América Latina que ha sido capaz de decir de manera clara y explícita que el aborto es una opción o una alternativa para las mujeres, sobre todo si se sospecha la microcefalia en los bebés. Y he sido capaz de decirlo porque hace 10 años Colombia comenzó a desarrollar una jurisprudencia constitucional. Estamos cumpliendo 10 años de la sentencia famosa del aborto. No solamente la sentencia, lo que vino después, una jurisprudencia repetida bastante clara, que nos ha permitido como Ministerio de Salud, y así lo han reconocido las asociaciones de mujeres, ser el país que va a la vanguardia de América Latina en este tema. Vuelvo y repito, soy el único ministro de la región que ha podido decir el aborto es una alternativa posible. ¿Cuál es el argumento? Nosotros decimos, es la mujer la quien decide, es el médico quien evalúa el riesgo. Y dentro de los causales posibles está la salud de la mujer, incluida la salud mental. Entonces, si la mujer va a la consulta con su médico, el médico dice, mire, usted tiene o tuvo Zika, me preocupa, microcefalia es una posibilidad real. La mujer cree que ese es un riesgo que puede afectar su salud física o mental, puede hoy en día acceder a un aborto, así lo establece la jurisprudencia constitucional, y es una opción que está abierta en Colombia, y es un debate ya superado en Colombia, que no está superado en Brasil, que no está superado en Brasil, que no está superado en Chile. pero A veces no nos damos cuenta de que tenemos avances jurisprudenciales y que los derechos de la mujer están mejor tutelados, digámoslo así, en Colombia que en otros países de la región. Pero ahí yo tengo entonces la duda, sí, pero entonces tenemos por otro lado a la Procuraduría rechazando esa posibilidad, cerrando esa puerta, hablando de que la objeción de conciencia se puede extender a cuanto caso a ellos se les ocurra, etcétera. ¿Cómo manejar eso para que Es muy importante, Blau, y estamos en Colombia. Y
Digo que estamos en Colombia porque a veces nuestros avances, somos el país de Santander, están más en la ley que en la práctica. Y para que estas cosas se materialicen plenamente, yo creo que tienen que ocurrir dos cosas. Primero, un cambio cultural aquí. Y a veces opiniones como las de la Procuraduría hacen que este cambio cultural que tiene que acompañar los avances normativos no sea tan rápido como queremos. Y necesitamos del otro lado las capacidades. Hay una mujer en una vereda de un municipio de Cundinamarca, o para hacerlo más radical en el Chocó, la que esta posibilidad no puede ser una posibilidad real porque no tiene un acceso a alguien en los servicios de salud que pueda practicar el aborto. Pero en eso estamos trabajando. Pero el hecho cierto es que hoy en día esas mujeres tienen esa alternativa en Colombia, no la tienen en otros países de la región. Y vuelvo y repito, nosotros, a pesar de la Procuraduría, a pesar de todo, hemos tenido, lo voy a decir, de pronto no me queda bien, el valor de decir, ahí está la alternativa, ahí está la opción. El mensaje, ya para cerrar este tema, el mensaje es claro y lo podemos resumir en una línea. La mujer que opte por el aborto teniendo sospecha o posibilidad de que su hijo va a nacer con microcefalia a raíz del Zika, la mujer que opte por el aborto no está cometiendo ninguna falta ni ningún delito. Esa es la interpretación del Ministerio de una jurisprudencia de la Corte Constitucional que es bastante clara. No está cometiendo ningún delito y lo digo yo y lo digo con plena claridad como ministro de Salud y Protección Social de nuestro país. Muy bien, ministro. Ahora, tal vez un pequeño paréntesis. Lo que uno no puede, en todo caso, como ministerio, es decir, el aborto es una medida general de salud pública precautelativa. O sea, esa es una decisión de cada mujer. Por eso yo dije, además, que era una decisión, ya era una medida extrema. Exacto. Sí, no, es una medida. No es que diga que, porque todo lo distorsionan. Sí, ahora que la política de salud del ministerio para el Zika es el aborto, ¿no? Sí. Es una cosa es una cosa, y que depende de la decisión de cada madre o de cada señora embarazada, de cada mujer embarazada. Bueno, ministro, pasemos al tema de La Guajira y para ese tema le tengo una pregunta sorpresa. Ahí está. Buenas noches, señor ministro. ¿Por qué el ministerio a su cargo se empeña en negar la muerte por inanición de los niños de La Guajira? ¿Y por qué no quiere atender las epidemias de dengue, de enfermedades venéreas y de tuberculosis que están diezmando a la población adulta de la Alta Guajira? ¿Qué me dice? Con el saludo a Gonzalo, el ministerio jamás ha negado el problema. Yo creo que también hay que ser claros en esto. Hubo una rueda de prensa del señor viceministro con una directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que hizo una respuesta a 3 casos particulares y específicos de muertes que habían ocurrido hace 2 semanas en la ciudad de Barranquilla. En uno de esos casos, me dijo el viceministro en su momento que la madre pedía casi a gritos que no se dijera que su niño había muerto de desnutrición. Parece que el niño o esta persona tenía una malformación congénita en su intestino. Pero siempre se dijo la desnutrición es un factor predisponente o agravante de la enfermedad. Esa aclaración para 3 casos particulares se presentó a los medios de comunicación como que el ministerio estuviera negando el problema, pero nunca lo hemos negado. Más, el ministerio viene trabajando desde el año pasado en afrontar este problema. Yo creo que en eso quiero ser completamente claro. Venimos trabajando con quienes saben de esto. UNICEF, nadie puede decir que UNICEF está negando este problema. Con ello construimos algo que el país necesitaba. Son los lineamientos para el manejo integral de la desnutrición aguda. Y quiero hacer énfasis en la desnutrición aguda. La desnutrición crónica es un problema de diferente naturaleza. En el fondo tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la falta de agua, tiene que ver con consideraciones socioeconómicas, antropológicas, culturales muy complejas. La desnutrición aguda le corresponde al ministerio. ¿Qué es lo primero que hicimos? Tratar la desnutrición aguda en unas condiciones como la de La Guajira no es fácil. Y el primer error que usted puede cometer es coger al niño, identificarlo y llevárselo para un ambiente hospitalario. Lo que los expertos nos dijeron una y otra vez, trabajando con los pediatras y quienes saben de esto, es la recuperación de los niños tiene que hacerse en un ámbito comunitario. En su propio entorno. La línea está clara y están los lineamientos para trabajar. Construidos con UNICEF, con la comunidad, con los pediatras, con todo el mundo el año pasado. Pero no solamente es teoría. Ya tuvimos las primeras misiones, 60 equipos extramurales, se atendieron más de 8.000 niños, se puso en práctica el lineamiento, aquí ya tengo unos datos, que nos muestran, por ejemplo, de 396 niños identificados con desnutrición aguda, 286 se atendieron en la comunidad
y la prevalencia de desnutrición aguda, que era de 3,4%, bajó a 2,6%. Esto no es suficiente. Aquí invirtió el ministerio 5.000 millones de pesos el año pasado. Esto lo vamos a multiplicar este año. Pero yo creo que decir que nosotros simplemente estamos negando el problema yo entiendo que hay un debate, que hay cosas que se dicen. Yo comparto la preocupación de Gonzalo por los niños. Eso es lo que puedo decirle, que no estamos tan alejados como él cree. Y que una cosa es simplemente haber dado respuesta con las historias clínicas sobre la mesa a 3 casos particulares, y otra cosa decir que el ministerio está negando el problema. Tuvimos la semana pasada una reunión con un grupo de ministros, el presidente de la República, estaban las autoridades de La Guajira. Yo les presenté el siguiente dato preocupante. En el año 2005, los casos de muerte por desnutrición de menores de La Guajira representaban el 5% de todos los casos en el país. Hoy representan el 15%, se ha multiplicado. Se ha triplicado. Claro que nos preocupa. Cuénteme usted, ¿cuál es el principal problema para que el ministerio despliegue sus equipos y su personal en zonas como La Guajira? Yo creo que el principal problema hablado es un tema institucional. O sea, el ministerio, por definición, es un ente rector. O sea, nosotros podemos hacer este tipo de intervenciones, pero se hacen de manera transitoria y no sistemática. Esto para decir que el ministerio lo que hace es transferirles los recursos a las autoridades de la salud de La Guajira y a las EPS, que en el fondo son EPS indígenas manejadas por la misma comunidad guayú, para que ellos hagan esta tarea. El ministerio puede complementar esas acciones de manera transitoria. Pero, ministro, todo ello, para decirle claramente, es la descentralización. Colombia es un país descentralizado. El ministerio no puede estar en todas las regiones cuando uno está enviando la plata para que hagan lo que tienen que hacer en esas regiones. Pero en esas regiones, como en otras del país que están también devastadas por problemas de salud y otro orden. Sí, señor. En esas regiones se ha denunciado, y Gonzalo Guillén lo ha denunciado, unos casos de corrupción tremendos, terribles. El ministerio gira esa plata, hace un seguimiento de cómo se está manejando, porque llegamos a los casos de corrupción que se han visto no solamente en bienestar familiar, sino en muchas entidades de La Guajira. El exgobernador de La Guajira está preso no precisamente por su buena conducta. Entonces, ¿hay cómo entender que ese problema se maneje? Es un problema complejo. Hay 3 tipos de dinero que se giran. Hay unos dineros de regalías y se han invertido en los últimos años más de 45.000 millones de pesos en programas asociados a la nutrición. ¿Se han invertido o se han girado? Se han girado. Es que ese es el problema. Pero usted dice, ¿quién vigila eso? Si es plata de regalías, eso le corresponde al Departamento Nacional de Planeación y a los organismos de control. Okay. Porque ellos son los que manejan el Sistema General de Regalías. Lo otro son los recursos no de regalías, sino del Sistema General de Participaciones, descentralizados, que van para las actividades de salud pública y van hacia las EPS para la prestación de los servicios corrientes, para el tema asistencial. Ahí la vigilancia la hacen también las Contralorías departamentales y nacionales y el Ministerio de Hacienda. Nosotros vigilamos con la Superintendencia Nacional de Salud las condiciones de prestación del servicio. Que ha sido bastante pobres, según lo que estamos viendo. Es decir, para que el ministerio tenga que llegar y el gobierno a tomar medidas de choque para tratar de salvar vidas de niños que están en problemas. Yo lo digo claramente, aquí hay un fracaso de aspectos de la descentralización. Se han girado los recursos y los resultados no han sido lo que el país espera. Ahora, con factores que han exacerbado esto en el corto plazo. Vuelvo y repito respondiéndole a Gonzalo, aquí sí hay una crisis humanitaria que tiene muchas causas, usted ya menciona una. Hay otras externas, el tema de cambio climático con el cual empezamos la entrevista, el tema de la crisis de abastecimiento en Venezuela, que era una especie de colchón que se tenía. Pero claramente aquí hay problemas de la descentralización. Ministro, hay un tema que yo quiero tocar con usted y es que yo recuerdo que en el año 2007 hubo una mortandad de niños indígenas, no en La Guajira, sino en el Chocó. Y el ministro de Salud de la época, en alguna entrevista, en algún diálogo con Diego Palacios, el ministro. Diego Palacios, dijo, es que esos viven muy lejos, que son yo no sé cuántas horas en lancha por el río y eso por allá es muy difícil llegar. Esa fue la disculpa cuando se denunció y era un caso muy parecido. ¿En qué sentido? En que se denunciaba una cifra oficial, los indígenas decían que era una cifra distinta, unas ONGs hablaban de otra cifra, etcétera. Pero lo que me indica esto es que los temas de estos
sectores del país que están en la periferia, como en las fronteras, en La Guajira, en el sur del país, en los límites con Ecuador, en el Amazonas y en los límites con Panamá, esos temas, ¿qué se está haciendo para que eso no pase? Vlado tiene toda la razón. Digamos lo siguiente, yo creo que en el diseño institucional del sistema de salud, que comienza con la ley 100 del año 1993, se cometió un error. Y es que se creyó que todo el país era igual. Y entonces básicamente se dijo a un niño en el Bichada, un niño en el Chocó, un niño en Guainía, un niño en la Alta Guajira, simplemente usted tiene un carnet y que con eso se iba a dar de manera automática la atención. Por allá en el año 95, después de haber diseñado la ley en el año 93, invitaron aquí a un profesor de la Universidad de Harvard, William Chao, y él dijo, este modelo está muy bueno, pero para las ciudades. Y eso se quedó así, un diagnóstico repetido desde entonces una y otra vez. Tal vez la buena noticia es que eso está cambiando. Nosotros comenzamos desde hace 2 años la implementación de lo que llamamos un nuevo modelo de salud para zonas dispersas, que tiene ya una aplicación en el departamento del Guainía. ¿Qué se hace? Simplemente se construyen los centros y puestos de salud desde abajo. Se hace esta construcción con las comunidades porque tiene que haber aquí elementos de medicina tradicional. Se dice, aquí no deben existir tantas EPS, una sola EPS, un solo operador. Se hace un cálculo de cuáles son los recursos que se necesitan. Empezamos en el Guainía, vamos a seguir en la Alta Guajira, se está trabajando ya con el gobernador del Chocó, donde vamos a hacer una innovación en el Chocó. Necesita, por ejemplo, un helicóptero para acceder a esos niños en la frontera con el departamento de Risaralda, donde hemos tenido históricamente esos problemas. Entonces yo creo que desde entonces, no desde el año 2007, sino desde más allá, yo creo que sí hemos tenido problemas en el diseño de nuestro sistema de salud que no ha llegado a estas zonas de la periferia colombiana. ¿Cómo controlar que la corrupción no se lleve esos recursos y esas buenas intenciones del gobierno? Yo creo que lo que tenemos que decirle a los ciudadanos es, mientras se sigan eligiendo los mismos políticos que se roban la plata, pues va a ser muy difícil. En el fondo, la corrupción depende también de la operación de lo que alguien podría llamar los mercados políticos. Que tengamos buenos gobernantes, por ahí empieza la cosa. Que tengamos mejores instrumentos de control. Y yo creo que el país va a tener que pensar en instrumentos constitucionales un poco de emergencia. Y es cuando uno diga, miren, en La Guajira definitivamente no estamos las cosas por un tiempo y de manera descentralizada o de manera transitoria, como lo hacemos con los hospitales. Vamos a tomarnos el departamento. A tomarnos el departamento, a tomarnos la zona Secretaría de afectada. Salud, la Secretaría de Educación. Usted sabe que la Secretaría de Educación del Chocó, por ejemplo, está intervenida hace mucho tiempo. Pero yo creo que va a tocar tener mecanismos constitucionales de emergencia que nos permitan decir, mira, aquí las cosas no están funcionando. Primero está el derecho fundamental a la salud, primero está el bienestar de la gente. Vamos a revertir el orden institucional, así sea transitorio. Para hacer como una especie de equipo de emergencia, Claro, de choque. esta es la pregunta fundamental sobre el desarrollo. Si usted mira cómo se concibe el desarrollo de algunas zonas de África desde Europa, es lo mismo, y es cómo yo hago presencia y la tengo que hacer transitoriamente porque al mismo tiempo tengo que permitir que se construyan las capacidades. Entonces, ese estar transitoriamente y después irse alejando cuando se van construyendo las capacidades. No es un equilibrio fácil, pero se cumplen 25 años de nuestra Constitución este año y podemos decir de manera clara que todavía la descentralización sigue siendo una promesa incumplida. Bueno, ministro, pues muchísimas gracias. Yo sé que usted tiene muy buenas intenciones y bueno, No siempre son suficientes. pero esperamos que esas intenciones se traduzcan en hechos para La Guajira y para todos los niños y para todos los colombianos. Muchas Gracias, Vlado, por por la haber invitación. aceptado esta invitación. Saludos a los televidentes nuevamente. Gracias.